con una niña que sufre maltrato en su escuela. Y bueno, se viralizó en las últimas horas un video en donde llora desesperadamente y pide no volver a la escuela. Fíjense en otra locura, ¿no? Un niño que no quiere regresar a la escuela. ¿Por qué? Por el maltrato, el bullying que sufre. Y bueno, es un tema, este es el disparador para charlar con el licenciado Pablo Melicchio, quien es psicólogo de la UBA, además escritor. La metáfora de un mundo violento. De esto vamos a charlar con él. Pablo, ¿cómo estás? Antonella y Luis, te saludamos. Un gustazo volver a Como, charlar con vos. no, para mí también es un gusto y por sobre todas las cosas ayudar a pensar en estas temáticas tan complejas, ¿no? Exactamente. Temática compleja, que tiene tantas aristas, y que lo puede estar sufriendo un niño de nuestra familia y no nos enteramos o nos damos cuenta tarde. Contanos un poco de Sí. esto, Pablo. Sí, por supuesto que tenemos que tener primero en cuenta que es muy importante trabajar con la prevención, porque cuando salen estas noticias es porque llegamos tarde, y la prevención tiene que haber, por un lado, adultos presentes, adultos sanos, emocionalmente sanos, Ujú. presentes y sanos, y dispuestos a prestar atención a los signos que siempre una niña o un niño víctima de violencia, o violencia sexual o algún tipo de maltrato o abuso, siempre va a manifestar. Por sobre todas las cosas, digamos que, y en estos días estuvo muy a la luz a partir del caso del asesinato de Lucio en La Pampa. Recuerden que aparecieron unos gráficos, bueno, que ya en esos dibujos este niño víctima de maltrato y asesinado ya en los dibujos estaba expresando la violencia familiar en la que estaba viviendo. Así que eso es importante, prestar atención a las expresiones gráficas y en los juegos que hacen las niñas y los niños. Y por supuesto, las escuelas tienen que estar entrenadas para detectar también estas cuestiones que van a manifestar sin lugar a dudas, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuál es la recomendación para padres, tutores que se encuentran ante un caso de un niño que sufre bullying? ¿Cuál es la recomendación para que pueda hacer un acompañamiento correcto? Sí, por supuesto que, digamos, cuando ya vamos al bullying, que es una de las formas de la violencia, ¿no? Que es, hay que detectarla también a tiempo. Como cuando ya decimos bullying es porque está instalado, digamos, de alguna manera la problemática. Hay que ir un poquitito más atrás, que es Claro. dar charlas. Yo suelo dar charlas ya en primaria, ¿no? Por sobre todas las cosas, en los primeros años de la escuela primaria, explicando la diferencia entre un chiste y cargar, cuando uno está cargando a un compañero o una compañera, a ver qué efecto causa, si a la persona le hace mal, ya no es un chiste y empieza, digamos que sería como una suerte de levadura donde puede empezar a fermentar el bullying que hay que desarmar a tiempo, ¿no? Entonces la recomendación siempre es prestar atención en casa y en las escuelas trabajar preventivamente, porque bueno, porque a veces esta sociedad, y ahora vamos a ir a la raíz del bullying o a la raíz de muchas violencias, se maneja con estereotipos establecidos socialmente, y esos estereotipos establecidos socialmente hacen que se denigre, se desautorice y se lastime cuando alguien manifiesta una diferencia, ¿no? Y esto es lo más triste de la sociedad, que es cuando hay una diferencia, una persona que expresa alguna diferencia, aparecen las cargadas, aparece la denigración, hasta puede llegar a ser convertido en un otro enemigo al que hay que lastimar, ¿no? Entonces, desarmar esos patrones que hacen tan mal, y por sobre todas las cosas esto, ¿no? Tratar de ayudar a reflexionar que la verdad que no está bueno lastimar a alguien, y esto las niñas y los niños saben que hace mal, pero como de alguna manera viven en una sociedad que también es violenta, un poco a ese artículo que hacían referencia que publiqué en esta semana en un medio, Sí. en un diario, es que bueno, que también es una sociedad violenta y las niñas y los niños reproducen de alguna manera esa sociedad, lo que viven en la sociedad violenta, ¿no es cierto? Ujú. Yo pensaba, Pablo, que depende también mucho del niño, ¿no? Y eso, digo, cómo se lo toma cada niño y demás. Por supuesto, hay algunos que lo sufren más, otros que lo sufren menos. Todos en algún momento, cuando pasamos por la primaria, algo nos dijeron, algunos no le afectó, otros sí. Yo me acuerdo que cuando era chico, cuando era flaco y morocho como ahora, me decían papa frita quemada, ¿viste? Y tal vez no te Claro. afectaba tanto, pero
tiene que haber un ojo atento ahí y tiene que haber una preparación de los docentes, también de los padres, obviamente, pero de los docentes es muy importante, ¿no? Claro, por eso siempre es importante que en las escuelas hayan equipos de orientación escolar, que haya una psicopedagoga, un psicólogo, un trabajador social, si es posible. Yo sé que a veces en las escuelas no hay equipos de orientación escolar, a veces también las maestras y las profesoras y profesores tienen de alguna manera aulas superpobladas, pero a veces están dadas un montón de condiciones para que se pueda detectar cuadros de maltrato y de bullying, pero no están entrenados esos docentes. Así que siempre lo que pedimos es eso, que haya orientación, ¿no? Porque a veces los equipos docentes no están preparados para detectar y tampoco las casas, ojo, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es prestar atención y siempre digo, y es muy importante esta charla que estamos teniendo hoy, detectar a tiempo hace que algo se revierta o que por lo menos no sea tan grave. De hecho, ciertas violencias psicológicas y sutiles, si se detienen a tiempo, después no se convierten en violencias físicas, por ejemplo. Eso también se ve en la violencia de género, ¿no? Entonces, detectar, denunciar, derivar a psicólogos, derivar, digamos, a centros de salud donde trabajen con la violencia. Estamos en una sociedad violenta, entonces tenemos que desarmar esas sutilezas que después se convierten en grandes violencias, ¿no? Y todas estas causas de violencia y demás que se dan dentro de una escuela, por ejemplo, dentro de un aula, después pueden terminar afectando el desarrollo de aprendizaje del niño. Sí, siempre que hay una niña o un niño que es víctima de maltrato familiar o maltrato escolar o víctima de bullying, obviamente su campo emocional está alterado y si el campo emocional está alterado, está también alterado el campo intelectual. Nos cuesta a veces porque separamos las áreas para explicar, pero yo siempre digo, me repito a mí mismo y no me cansa porque siempre tenemos gente que es nueva y que no comprende esto. Somos una unidad psicofísica y espiritual. Si yo daño mi cuerpo, estoy dañando mi campo mental y espiritual. Si estoy dañado emocionalmente, también mi cuerpo no va a responder igual. Y cuando pensamos en el campo mental, también hay un campo mental que es una suerte de unidad. Y si yo estoy dañado emocionalmente, no voy a responder igual intelectualmente. Lo intelectual, lo que se llama la inteligencia, ¿no? Que hay distintas inteligencias, pero en definitiva la inteligencia para concentrarme, para aprender, la inteligencia para disfrutar que estoy en un aprendizaje, no va a ser posible si mi campo mental está dañado. Así que por eso es tan determinante trabajar en la higiene emocional también, que las escuelas tengan y las casas diálogo, comprender la importancia del cuidado de las emociones. Las emociones se tienen que cuidar tanto como se cuida el cuerpo. Lo que pasa es que desde que nacemos nos enseñan a cuidar el cuerpo y no el campo emocional, ¿no? Algunos comentarios de la comunidad, Pablo, que te comento. A ver, yo haría esto, cito charla padres y que autoricen a la maestra tareas especiales con estos alumnos, temas ofensas y discriminación de manera urgente. Por acá Sí. María Nelia dice, los niños no nacen malos, depende de la crianza y el ambiente en que se mueven. Es mi humilde opinión. Y acá, este punto me parece importantísimo, que era lo que te iba a preguntar, Pablo, porque tiene que ver con nosotros como padres, tenemos que hacer también una mea culpa, mientras ya Claro. mismo también pongo en pantalla el Instagram de Pablo para que lo sigan, porque está muy interesante todo lo que él va compartiendo allí. Por ahí en la diaria, cuando vamos manejando y lanzamos un grito, en cómo tratamos a las otras personas cuando entramos a un negocio o a nuestros propios hijos y amigos y demás, el niño absorbe todo eso y nosotros tenemos que estar conscientes como padres para que después eso nos lo repliquen con sus pares, ¿no? Sí, muy importante esto, porque por los comentarios que están llegando de las personas que nos están escuchando y viendo, ¿no? La violencia, es decir, los niños y las niñas no nacen violentos, se ponen violentos a veces por la reproducción de la violencia familiar, la reproducción de la violencia social. La calle es el gran termómetro de la violencia. Yo hace poco justamente también reflexionaba, me pasa a mí mismo que estoy parado en un semáforo esperando para arrancar y ni bien cambia el semáforo ya te están tocando bocina, hay una intolerancia tan grande y hay una falta de respeto tan grande y nuestras niñeces
crecen en ese mismo contexto y van viendo que y esto es importante, habría que resaltarlo, si yo tuviera un pizarrón ahora resaltaría esto, diría, las formas de resolución de los conflictos no es a través de la violencia, pero se está creciendo en un sistema social donde la resolución de los conflictos es por la vía de la violencia, y en ese contexto es lo que habitualmente estamos viendo. Lo que hay que explicar es lo opuesto, que es la palabra. Para resolver conflictos está la palabra, somos seres simbólicos y nos estamos comunicando como ahora mismo a través de las palabras, y yo con las palabras puedo pensar, puedo ayudarte a pensar, podemos discutir, podemos intercambiar ideas, pero si ya mi palabra pasa a ser una denigración, una puteada, un maltrato, un ninguneo, y de ahí salto al golpe, bueno, ahí va creciendo la intensidad de la violencia. Por eso siempre decimos que hay que trabajar con la levadura, cuando empieza esa violencia, porque ahí podemos detenerla. Obvio que sería ideal que no haya ningún tipo de violencia, pero bueno, eso sería bastante utópico por ahora. En principio, detectar los primeros signos de violencia para desarmarla a tiempo, ¿cierto? Es como una enfermedad. Si vos tenés una enfermedad, ya tenés la enfermedad. Si detectamos un síntoma, podemos lograr que no haya enfermedad, ¿de acuerdo? Pablo, me meto un poco en tu campo, la psicología, la terapia y demás. Para aquellos padres que quizás no tengan este diálogo tan fluido con sus hijos, que no les puedan expresar los niños que necesitan otro tipo de ayuda, ¿ante qué signos los padres deben pensar o plantearse llevar a sus hijos a terapia, por ejemplo? Sí, muy importante. Digamos, una niña o un niño que no está bien va a manifestar distintos síntomas, ¿no? Digamos, en general, cuando hay, por ejemplo, víctimas de maltrato, de bullying o de abuso sexual, una niña o un niño va a tener, por ejemplo, regresiones. ¿Qué significa regresiones? Que si ya controlaba esfínteres, ¿no? Si ya no se hacía pis y caca encima, por ejemplo, va a empezar a hacerse de nuevo. Si hablaba bien, va a empezar a hablar más aniñado o aniñada, va a usar a lo mejor, va a tartamudear o va a temblar cuando esté hablando. También puede tener alteraciones en la alimentación, dejar de comer o comer de más. También alteraciones en el sueño, ¿no? Empezar a despertarse a lo mejor de madrugada cuando no se despertaba. Eso en línea general. En el campo físico también a lo mejor retraimiento, digamos, es muy común que un chico que es víctima de alguna violencia, cuando se acerca un adulto o un desconocido, tenga la tendencia a tirar el cuerpo hacia atrás. Y después, bueno, en los términos psicológicos, angustias y ansiedades que no son normales en la niñez o son esporádicos. Cuando hay de alguna manera una situación de crisis, esas angustias y esas ansiedades van a ser más recurrentes y a lo mejor van a alternar en el mismo día, ¿cierto? Y prestar atención en los juegos, como dije al principio, porque ese es el lenguaje de la infancia, ¿no? En los juegos, a veces los papás dejan a sus hijos jugando y no ponen atención, los dejan ahí y conectan con sus cosas. Prestemos atención porque en los dibujos y en las representaciones con los muñequitos, con las muñequitas, con los soldaditos, con lo que estén jugando, van a expresar a veces lo que no pueden poner en palabras. Pablo, siempre es un placer charlar con vos. Reitero el dato, @PabloMelicchio, así como está en nuestro banner. Lo siguen en el Instagram de Pablo. Y te robo esta historia que publicaste hace un ratito nomás, Pablo, porque está buenísimo como para terminar el programa del día de la charla del día de hoy, enfrentar nuestras sombras para sanarnos y entonces sí brillar con luz propia. Es un texto tuyo, me encantó, así que lo compartimos acá. Gracias, bueno, Pablo. muchas gracias por compartir, y siempre todo lo que subo a las redes es para ayudar un poco a pensar. Bueno, síganlo a Pablo, está buenísimo su Instagram y ahí tiene otros links para seguirlo en otras redes sociales. Un abrazo grande. Claro, que estén muy bien, abrazo. Adiós. Gracias, Pablo. El licenciado, hasta cualquier momento, Pablo. El licenciado Pablo Melicchio, psicólogo, violencia escolar, qué tema, temazo. A ver, algunos mensajes.